Menciona lo siguiente, pues si ustedes tienen hijos y estos hijos están comenzando a estudiar matemáticas en el colegio, probablemente ustedes ya están comenzando a experimentar lo que ha sido el cambio generacional. Claro, las materias que se enseñan ya no las enseñan de la misma manera que nos enseñaban nosotros. Estamos obsoletos. Método Singapur. Estamos enseñando mal a nuestros hijos cómo poder enseñarles matemáticas a nuestros hijos. Pongan atención a la siguiente nota. Si hay una asignatura a la que es difícil tomarle el pulso, esa es matemática. Pues muchas veces los métodos de enseñanza, porque no le entendemos al profesor o porque los niños no se logran encantar con las 4 operaciones básicas. Y es que con los años el aprendizaje de las matemáticas ha ido cambiando notoriamente, desde el milenario ábaco hasta las calculadoras científicas. El profesor enseña su método y el niño logra entender, hasta que llega el momento de hacer la tarea para la casa. Todo se complica porque los padres muchas veces no saben qué métodos son los que se utilizan y además no son los mismos que ellos aprendieron. ¿A su hijo le enseñan distinto a cómo le enseñaron a usted? Sí, diferente, sí. ¿Y cómo trata de ayudarlo ahí, por ejemplo, cuando tiene que hacer las tareas? Yo les explicaba y ellos quedaban como... Y a la próxima clase me traen las tareas y después tienen pruebas y quedaban así como en las nubes. Muy confundido. Sí, confundidos. En realidad todo ha cambiado bastante de mi época, por ejemplo, de años atrás, que es todo diferente, las técnicas. Pero realmente, ¿qué ha cambiado tanto en la forma de enseñar matemáticas? El enfoque en la enseñanza de la matemática ha sido uno de los cambios fundamentales. Cuando yo estudié, ¿no es cierto?, el profesor era el que tenía la información, el que tenía el conocimiento y que lo proyectaba a través de una operación sistemática, ¿no es cierto?, rutinaria en el alumno, y finalmente el alumno aprendía a hacer una cierta cantidad de problemas y resolvía ciertas situaciones prácticas. En la actualidad los profesores están formados para ir generando, a través de juegos lúdicos y didácticas especiales, el conocimiento en el estudiante. Didáctica es un concepto clave, la forma entretenida, gráfica y concreta de enseñar matemáticas. El modelo era repetitivo total, o sea, se copiaba un ejercicio y hacer 100 de eso, y eso era hacer matemática. No, matemática es comprender la realidad, o sea, eso es otra cosa totalmente distinta. Periodista, humanista y cero a la izquierda para las matemáticas, Osvaldo Silva, quien es padre, tras cientos de intentos fallidos con la asignatura, descubrió que la mejor manera de aprenderla era a través de elementos didácticos. Mire. Y efectivamente empecé a ver qué otro material había, porque no podía ser que a uno, desde muy pequeño, el tema de las matemáticas fuera una experiencia traumática y no una invitación al conocimiento. Osvaldo descubrió que sus hijos lograban comprender de mejor manera las operaciones matemáticas. ¿Pero será conveniente que los padres se hagan parte de las tareas de los niños en casa? Los padres en este instante de generaciones un poquito, hablemos de unos 15, 20 años atrás, que hayan tenido una formación completa, incluso universitaria, poder ayudar a un hijo o a un nieto. Es muy complicado. Por lo tanto, yo lo que pediría es que tuvieran paciencia, ¿no es cierto?, y que dejaran esa responsabilidad fundamentalmente a los especialistas. Que son generaciones distintas y niveles de información distintos. O sea, las generaciones actuales de los niños estos de 5 o 6 años que tenemos hoy día, cuando tengan 15, vamos a tener que tener otros métodos, porque van a tener otro nivel de información. A mí lo que me ha resultado es todo material que sea novedoso y seductor respecto a la atención. Tú puedes llegar con una torre de Hanoi, que es un instrumento con que los niños pueden desarrollar la lógica deductiva, y puede que lo encuentren extremadamente fome. Pero podéis traer los palitos Cuisinier, que les va a gustar los colores, o tal vez los cubos de colores, y esos sean mucho más empáticos. Ambos profesores coinciden que es mucho más recomendable no participar en las tareas de los hijos, pues las metodologías han cambiado y muchas veces los niños tienden a confundirse entre lo que dice el profesor y los padres. Siempre lo hago pensando en cómo entusiasmar al chicoco en esto que es tan hermoso que es la matemática, y lo van a encontrar hermoso en la medida que lo entiendan y que lo vean como un descubrimiento y ellos lo vayan incorporando a su acervo. La matemática, dice el profesor, es hermosa, y aunque a primera vista pareciera difícil, es cuestión de métodos. Dicen los especialistas que una forma didáctica, concreta y gráfica es clave para un mejor aprendizaje, además de darle protagonismo en eso al profesor.
Un nuevo sistema de matemática que a nosotros los padres nos tiene tremendamente confundidos y es el sistema que empezó a aplicar el Mineduc, que se llama Sistema de Matemáticas de Aprendizaje, el famoso método Singapur. ¿En qué consiste este método Singapur? Básicamente es una exitosa metodología que se centra en la visualización y resolución de problemas y no, como nos enseñaron a nosotros, en los cálculos y fórmulas matemáticas. Entonces lo que pasa es que es el choque de dos mundos, señoras y señores. Yo fui a comprar este libro, Método Singapur, para prekinder. El libro que le encargaste a Salfate. Claro, y que no me fue a comprar eso. Y que te desmayaste. Y que me desmayé en la calle por culpa de Salfate, ese mismo. Para ofrecer. Y de verdad empecé a mirar el libro para mi hija, Método Singapur, prekinder, y no entendí nada. Claro, ¿sabes quiénes no entienden? Y te cuento que la Julia entiende todo. Sí. Ya, pero ¿sabes quiénes no entienden, Julia? Aquellos que en su colegio no le enseñaron matemáticas, sino que simplemente le enseñaron a memorizar fórmulas. Mira, esto es tan simple como lo siguiente. Uno, lo más lejano a aprender algo es simplemente no cuestionarse lo que está memorizando. Si no te haces las preguntas, no sabes por qué. Por ejemplo, si yo te digo 4 por 8, 32. ¿Por qué? Ah, no sé, es así y no se puede nada. 4 más 4 más 4. Pero por supuesto. Pero es que eso es importante calcularlo. Una multiplicación es una suma resumida. Yo no tengo que nunca memorizar cuánto es 4 por 8. Lo que simplemente puedo saber es, ya, si son 8, son 2 veces 4, divido 2 veces 4 y lo que estoy haciendo ahora. Y va buscando formas de llegar, claro. Digo 2 por 4, es exactamente 8 y 8 más 2, 16. ¿Por qué es tan difícil la vida, Juli? ¿Por qué es tan complejo efectivamente este método Singapur? En el caso de tus hijos, que por ejemplo León es más grande y León aprendió más con el método tradicional y no el método Singapur que se está implementando ahora. Se maneja 100% y pasa justamente lo que tú dices, que hay choque generacional. O sea, de verdad cuesta entender, cuesta poder aplicar desde la perspectiva de uno, ayudarlo en los estudios. Claro. Pero finalmente te das cuenta que ellos terminan enseñándote. O sea, es como al revés el tema. No sabría qué hacer, Julio. Pero yo estoy en desacuerdo, o sea, entiendo lo que dice Salfa, pero claro, hay cosas de raciocinio en matemáticas que tú las logras entender, pero hay otra de que el logaritmo o ese símbolo que era 3,14, ¿cómo se llama? Pi. El pi. O sea, son cosas que uno se las aprende. 3,14 y 16. Oye, perdón, yo aprendí algo más que la Connie en el colegio de matemáticas. 3,14, pero no tengo idea qué significa eso, pero tú te acordabas. Entonces, son cosas que uno se las aprende nomás de memoria. Pero mira, lo bueno es que los niños están integrando las matemáticas de manera clara y lo están, le está gustando. Yo lo voy a hacer a ustedes para que me ayuden acá. Como dijo por ahí, hay que dejárselo a los expertos, básicamente. Pero mira lo que